Hola, buenos días, bienvenido a un nuevo encuentro con la Palabra de Dios. Bienvenido a este espacio de reflexión basado en las lecturas que la liturgia nos propone cada día, cuarto domingo del Adviento. Bueno, mis hermanos, hoy la verdad es que deberíamos haber leído en otro orden los textos de la liturgia para poder entenderlos mejor. Deberíamos haber comenzado por el Evangelio, donde Dios le anuncia a través del ángel a María que va a ser la madre del Salvador. Después deberíamos haber leído la primera lectura, donde Dios le dice a David que él le va a edificar una casa, en el sentido de que va a edificar una dinastía, y de que esa dinastía iba a nacer el Salvador, aquel que venía a transformar la realidad. Y por último, la segunda lectura de Pedro, con ese canto de alegría, de gozo, de alabanza. ¿Por qué? Porque lo que sucede en María, si bien es la promesa que Dios le hace a David, lo que intenta decirnos el texto es, miren, Dios, que es fiel a sus promesas, edifica una nueva casa, edifica una nueva familia, edifica una nueva dinastía desde la fe. Ya no desde el nacimiento natural, sino desde la fe, desde el hágase en mí según tu palabra de María, desde este acto de fe, donde María le dice, te creo realmente que voy a ser la madre del Salvador, que lo que me estás proponiendo se va a hacer realidad en mí. Esto genera una nueva familia. ¿Vieron cuando aparece en el Evangelio en otros momentos que Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, que a veces no terminamos de entender por dónde viene, que parece como un rechazo a María. No, es esto. Es en el acto de fe de María donde comienza una nueva etapa de la historia, donde comienza una etapa nueva de nuestra vida, donde comienza la etapa de la redención, ya no de la promesa, sino de la redención. Y desde ahí entendemos lo que Dios le dice a David, de que es Él el que va a ser el Dios de Israel, el que va a estar en medio, el que va a cuidar, el que va a proteger, el que va a alimentar, a guiar. Todo lo que Dios le promete a David se hace también realidad desde María en adelante en la historia de la salvación. Hoy, vos y yo, guiados por Dios, tenemos un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Y por eso Pedro salta de alegría. Alabemos a Dios, bendito sea Dios que ha realizado todo esto. Bendito sea Dios que fiel a sus promesas sigue obrando y actuando. Bendito sea Dios que nos ha revelado este misterio que estuvo escondido durante tantos siglos. Porque lo que Dios le había prometido a David no se terminó de entender hasta que no nace Jesús, que es lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad. Y desde ese cumplimiento entendemos no solo la fidelidad de Dios, sino cómo Dios va construyendo la historia para llevar adelante su plan de salvación. Alabemos entonces en este día, demos gracias, bendigamos al Señor por lo que nos regala en este día, justamente al permitirnos celebrar este cuarto domingo de Adviento y dejarnos ya a las puertas de la Navidad. Que tengas hoy un hermoso y bendecido domingo, que el Señor te acompañe a lo largo de esta jornada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Hasta mañana. Apareces de repente aquí, me dices que me alegre, que el Señor está en mí. Yo no sé ni qué decir, que no tema, que llena de gracia estoy. Que daré a luz un hijo, siendo que virgen soy. Preocupada me encuentro. El Espíritu Santo
Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo con su sombra te va a cubrir. Por eso el Santo que nacerá de ti es el Hijo de Dios y reinará hasta el fin. Ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez un hijo va a tener. Para Dios posible es que se cumpla lo que has dicho de mí. Del Señor yo soy esclava, y si Él lo quiere así, su voluntad se haga en mí. el Espíritu Santo descenderá sobre mí, y el poder del Altísimo con su sombra me va a cubrir. Por eso el Santo que nacerá de mí es el Hijo de Dios y reinará hasta el fin. El Espíritu Santo descenderá sobre mí, y el poder del Altísimo con su sombra me va a cubrir. Por eso el Santo que nacerá de mí es el Hijo de Dios y reinará hasta el fin. Es el Hijo de Dios y reinará